¿no? Gracias. Bien. Sector público. A ver, ¿qué es la política económica? Eso lo hemos visto en el primer tema de Cachimbos, ¿no? Es la ciencia económica, 102, economía positiva y economía normativa. La positiva acepta la realidad tal cual es, la normativa busca cambiar esa realidad, busca recomendar, es subjetiva, ¿no? No acepta esa realidad, busca mejorarla o cambiarla. Para eso hace uso de su instrumento que se llama la política económica. ¿Y qué es la política económica? El conjunto de medidas que adopta un gobierno, tanto fiscal como monetario, para alcanzar un objetivo. Ahora, ¿el Estado interviene en la economía? Claro que sí, profesor, porque estamos en un sistema económico de economía mixta. Aunque la Constitución dice economía social de mercado, ¿no? Eso dice la Constitución. El Perú tiene una economía social de mercado. Quítale la palabra social, economía de mercado. Economía donde hay libre empresa, propiedad privada, donde las preguntas qué producir, cómo producir, para quién producir, lo va a hacer el sector privado. Obviamente el social, ahí entra el rol del Estado, ese rol regulador, ese rol donde se va a fijar, de repente hay productos que son necesarios o servicios que son necesarios para la sociedad, pero el sector privado no los da, porque quizás no es rentable. Una posta médica no es rentable, ¿no? Una clínica en una zona pobre no es rentable. Entonces, como el servicio es necesario, el Estado provee, ¿no? Y ahí está, ¿no? Economía social de mercado. El Estado va a buscar el bien común, el bien común. Profesor, ¿qué producir? Las empresas responden de acuerdo al mercado, qué es lo que se demanda. Pero el Estado dice, no, un momentito, pero de repente se demanda más servicio de salud, de educación, y el privado no lo da en cantidades suficientes, o los precios son muy altos de las clínicas. Entonces yo proveo con mis servicios públicos. Muy bien. Fallas de mercado. ¿Por qué fallan los mercados? Los mercados fallan por diferentes motivos, ¿no? Uno es por la presencia de monopolios y oligopolios. Es una falla de mercado. Monopolio y un oligopolio. ¿No? Y ahí se crea, pues, ¿no? Todas unas instituciones que regulan los monopolios y oligopolios, ¿no? Depende del sector, Ociptel, Ocitran, Sunas y esas cosas, ¿no? Se falla en los mercados también por la presencia de externalidades negativas. Externalidades negativas. Entonces, cada vez que fallan los mercados, la justificación de la intervención del Estado en la economía se hace, claro, se justifica porque el Estado busca resolver o trata de resolver esa falla de mercado, ¿no? Muy bien. Pero también el Estado interviene, ¿por qué? Porque también interviene no solamente porque hay fallas de mercado, sino también ¿por qué? Porque se generan desigualdades. Estamos en una economía social de mercado donde hay actividad empresarial privada, donde la distribución de la renta o los ingresos son desigual y el Estado entra ahí con su política tributaria de hacer la función de redistribución de los ingresos de la renta, ¿no? También el Estado interviene, ¿por qué? Porque determinadas necesidades colectivas de la población no están satisfechas de manera adecuada por el sector privado. ¿Por qué? O lo hacen en poca cantidad o no lo hacen. Lo que pasa es que el sector privado, ¿qué busca? Maximizar ganancias. Y de repente va a haber servicios, ¿no? Que necesita la colectividad, la población, donde ese producto o ese servicio no va a ser rentable producirlos. Y ahí lo hace el Estado. Pero también interviene el Estado en la economía dando su rol de estabilización. Por ejemplo, estos son los ciclos económicos. Nosotros estábamos en crecimiento por 20 años, pero luego llega la crisis y nos ha hecho caer en una profunda recesión, ¿no? Menos 12% del PIB ha caído el 2020. Profunda recesión. Para el 2021 se dice que va a llegar la recuperación, ¿no? La recuperación. Y para inicios del 2022 vamos a estar en el mismo nivel, casi en el mismo nivel del 2019. O sea, todos son 2 años, ¿no? Que vamos a perder. 2 años. Caída y recuperación. 2 años. Entonces, profesor, pero esto es fuerte, ¿sí o no? Claro.
pero hubiese sido más fuerte, más profundo, si el Estado no hubiese adoptado políticas económicas para suavizar tremenda crisis, tremenda recesión. El programa Reactiva Perú es una política contracíclica que busca ¿qué cosa? Darle estabilización a la economía. Y también por ahí se justifica la intervención del Estado. Muy bien. Los tributos. Los tributos forman parte de la política fiscal. Recuérdense, ¿quién es el rector de la política fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Ahora, el MEF tiene adscrito a SUNAT. O sea, SUNAT es una entidad autónoma descentralizada, pero que adscrita al MEF. Y saben que SUNAT recauda los impuestos, ¿no? A lo largo y ancho del territorio nacional. Es un administrador tributario del gobierno nacional. Estos tributos siguen en tres: impuestos, contribuciones y tasas. O impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Los impuestos, directos e indirectos, que lo recauda ¿quién? SUNAT, ¿para quién? Para todo el gobierno nacional. Pero también, aparte de SUNAT, tenemos a las municipalidades, que también son administradores tributarios, pero ellos ¿qué cobran? Los impuestos para el gobierno local, los municipios, ¿no? Y tenemos ahora ¿a quién? A las contribuciones. Las contribuciones, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el impuesto que genera más ingresos al Estado? El IGB, es un impuesto indirecto. ¿Quién es el segundo impuesto? El impuesto a la renta. Esos son los dos más importantes. Sumando los dos y le sumas el selectivo al consumo y los aranceles, para el Estado aproximadamente le representa un 65 a 67% del ingreso al Estado. O sea, profesor, el Estado a través de los cobros de los impuestos puede financiar el 65% del presupuesto público, sí, y el resto es financiado por ingreso de capital, algunas donaciones que recibe el Estado y el endeudamiento. El endeudamiento, ¿no? El famoso financiamiento del presupuesto público, hoy a través de la venta de bonos soberanos. Bien. Este es el presupuesto público, está bien resumido. El presupuesto público es elaborado por el MEF, pero se llama anteproyecto de ley del presupuesto público. El MEF lo envía al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, al Ejecutivo, y ellos lo van a debatir en el Consejo de Ministros, ¿no? Y lo van a aprobar. Y de anteproyecto pasa a ser proyecto de ley. Ese proyecto de ley ya aprobado en el Ejecutivo, el presidente de la República lo envía al Congreso para su discusión y el Congreso lo aprueba y se convierte en ley del presupuesto público. Pero antes de la discusión y aprobación viene la sustentación, y la sustentación está a cargo ¿quién? Del ministro de Economía, que es el que más va a hablar, y luego de cada ministro de su cartera, ¿no? Pero hay condiciones, ¿no? Para su aprobación. ¿Cuál es? Que debe estar equilibrado, que los ingresos deben ser igual a los egresos. ¿Cuál es otra condición para su aprobación? Que debe haber una partida especial para el pago de la deuda externa, este de aquí. Si no, no se aprueba el presupuesto público. ¿Qué tanto así, profesor? Así es, pues esa fue la modificación de la Constitución del 93, cuando se quiso hacer la reinserción financiera internacional y Alan García había dejado de pagar la deuda externa. Entonces los organismos financieros presionaron, ¿no? al gobierno en ese tiempo de Fujimori, ¿no? Para que se comprometiera, ¿no? Que en el presupuesto público del Perú, si no hay pago de deuda externa, no se apruebe el presupuesto público. Profesor, hay otro artículo más. El pago de la deuda externa es obligación constitucional, también dice otro artículo de la Constitución. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra condición? Que los ingresos corrientes financian gastos corrientes. O sea, profesor, y ahí va la respuesta de una de las preguntas, ¿no? O sea, profesor, si el Estado prevé incrementar el salario a los servidores públicos, plantea incrementar el siguiente año los gastos por transferencia como beca 18, Caliguarma, juntos a trabajar. Entonces, si planea incrementar el gasto corriente, por el otro lado, tiene que ser financiado por ingresos
permanentes o ingresos corrientes. O sea, al final, quien va a financiar es el bolsillo de los contribuyentes. Así es. Jamás, jamás, dice el presupuesto público, se puede financiar el incremento del gasto corriente con deuda. Eso no está permitido. Y esa fue la alternativa A. No está permitido. Esa no fue la clave. Se debe financiar con ingresos fiscales corrientes o permanentes. Gastos corrientes o permanentes. ¿Ya? Muy bien. Ingresos del Estado, corrientes, tributarios, no tributarios. Ingreso de capital, cuando el Estado vende su patrimonio. ¿Qué vende? Maquinarias, equipos, terrenos, empresas públicas. Vende acciones. El Estado es accionista de algunas empresas privadas, como Telefónica. Si las vende, es ingreso de capital. Ingreso de capital, ingresos por intereses obtenidos por operaciones financieras del Estado. De repente el Estado tiene dinero que ha invertido en la banca privada o en la administración de las reservas internacionales, y eso forma parte de ingreso de capital. Transferencias, el Estado ha tenido donaciones, le han donado al Estado. Y el financiamiento es operaciones de deuda pública. Y una operación de deuda pública es la venta de bonos soberanos. Es el crédito que el Banco Mundial nos podría prestar, o un organismo multilateral como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque yo he visto Pregunta PRE 2019-1, ¿no?, que en su respuesta dieron, ¿no?, que la venta de bonos soberanos es un ingreso de capital, pero no es así. Será de acción, porque la acción representa una propiedad, una parte de la propiedad de una empresa privada, de una sociedad anónima, pero la venta de bonos soberanos, bono soberano es un instrumento de deuda pública. Entonces, si el Estado vende bonos soberanos, es un ingreso por financiamiento, ¿ya? Ahora, gastos corrientes o permanentes, la planilla de los servidores públicos, los gastos de transferencia como para cubrir las demandas sociales, beca 18, Caliguarma, juntos a trabajar, las pensiones, ¿no?, los gastos previsionales, esas pensiones que la ONP da, que es público, son gastos corrientes. Gasto de capital, cuando el Estado agranda su patrimonio. Toda inversión pública en infraestructura es un gasto de capital. El Estado compra maquinarias, herramientas, equipos, gasto de capital, ¿no? Muy bien, el Estado compra armas, gasto de capital. Y el servicio de deuda, ¿no?, que contiene el pago del capital, ¿no? Si el Banco Mundial nos prestó 100 millones, hay que pagar 100 millones. Pero si nos cobra un 2% de tasa de interés anual, la tasa de interés sería, ¿no?, el pago al precio del crédito. Una cosa es la amortización, que es el pago del capital inicial que nos prestaron, y otra cosa, ¿qué cosa es? El pago de los intereses. Hay una distinción, ¿no? Porque en la balance de pagos la amortización está en la cuenta financiera y el pago de los intereses, la deuda pública, está en la renta de factores. Aquí están juntos, pero se llama servicio de deuda pública. Y se ha separado la reserva de contingencia porque se está pesando mucho, ¿no? Esta reserva de contingencia vendría a ser como un gasto corriente, pero que es un intangible. ¿Qué significa intangible? Que no se puede tocar solamente en casos de eventualidades, desastres naturales, tsunamis, pandemias. Hace uso de la reserva de contingencia. Muy bien. Ahora, cuando el presupuesto público entra en ejecución al año siguiente, quien está ahí observando como el gato, ¿no?, viendo cómo los ratones trabajan, es la Contraloría General de la República. Pero se dice que la Contraloría es un pequeño gatito para semejantes ratonazos que hay en la actividad pública, ¿no? Porque la Contraloría solamente puede coberturar hasta el 40-50% de lo que es la administración pública. El resto no se puede supervisar. Por eso hace supervisiones inopinadas, ¿no? De repente va a cualquier municipalidad y dice, no, venga, te vengo a chequear acá, a ver qué estás haciendo. Muy bien. También lo hace el Congreso, ¿no? Pero el técnico especialista es la Contraloría. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, ¿el presupuesto público pertenece a la macroeconomía? Sí, a la macroeconomía. No. El RIN son activos financiados por el Banco Central. Está en oro, plata, derechos especiales de giro,
certificado de depósitos de divisas, en divisas. En cambio, la reserva de contingencia dice así, ¿no? El mes prevé, a ver, Senami, dame tu informe para el siguiente año. Ah, ya, se va a desbordar 3 ríos en el norte, va a haber friaje en el sur, un oleaje en la costa, va a haber un pequeño terremoto de 20 grados en Ica, y así. Ah, ya, entonces la reserva de contingencia tiene que ser tanta. ¿Se entendió? Es que son previsiones, son eventualidades, a veces puede pasar, a veces no puede pasar. Bien, escuchen, pues, ¿no? Bien, por ejemplo, ya estamos ejecutando el presupuesto del 2021, que fue creado, discutido, aprobado el 2020. Todo este 2021 vamos a gastar, pero también el Estado va a recaudar impuestos, porque hoy estamos pagando IGB. Y al 31 de diciembre se cierra el año fiscal. Y al 2022 realmente se va a saber cuánto entró el 2021 y cuánto se gastó. ¿Y cómo se llama ese documento? La Cuenta General de la República. Y esa Cuenta General de la República tiene que estar auditado por la Contraloría y aprobado por el Congreso. Es como el balance, es el resultado final de la ejecución. Pero ese resultado tiene que darse después del año de ejecución, o sea, después del año 2021. ¿Entendió, Luis? Es cuando hacemos una apoyada. El sábado planeamos, ¿sí o no? El domingo ejecutamos y el lunes sacamos el balance, lo mismo. ¿Cuándo planeamos? Un año antes, por eso se llama presupuesto. ¿Cuándo gastamos, ejecutamos? El día domingo. El día domingo vendría a ser todo el año 2021. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto entra, cuánto sale, ¿no? Y el día lunes es el día donde vamos a sacar, ¿no? Las cuentas. Cuánto entró verdaderamente y cuánto salió. Y eso se llama la cuenta general de la República. Es el resultado general, es el balance en el fondo. Muy bien, continuamos entonces, ¿no? Bien, aquí tenemos a las 4 cuentas que toma San Marcos, pero más toma PBI, ¿no? ¿Qué es el PBI? El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional. Eso es el PBI, ¿no? Finales. No le interesa si la zapatilla es de una fábrica colombiana o el restaurante es de un dueño chino. No le interesa. Lo único que le interesa al PBI o al PIB, ¿no? Es que el producto sea final, que sea valorizado a precio de mercado y que esté dentro del territorio nacional. ¿Cuál es su fórmula? El Producto Bruto Interno tiene una fórmula y esa es la pregunta número 4, ¿no? Hallar el PBI. ¿A qué es igual? Al consumo privado, o sea, el consumo de todos nosotros, de los hogares, la inversión pública, la inversión privada, que la inversión se desdobla en dos, en formación bruta de capital, es cuando las empresas compran maquinarias, herramientas, equipos, activos fijos, ¿no? Formación bruta de capital, y también se desdobla en lo que ustedes se llaman variación de existencias, variación de inventarios, ¿no? ¿Cuánto le sobró de harina a la panadería? ¿Cuánto le subió de melaza a la fábrica que fabrica cervezas? ¿No? Y el gasto público, la inversión pública, el gasto gubernamental, las compras estatales, ese es el gasto público. Más, si es una economía abierta, tenemos que sumar exportaciones, ¿no? El valor de las exportaciones y restar el valor de las importaciones. Ese es el método del gasto. El método del gasto. Toma en cuenta la inversión. Pero cuando hablamos del método del ingreso, el método del ingreso es otra cosa. Aunque San Marcos pide el método del gasto, no pide el ingreso, ¿no? El método del ingreso es la sumatoria de todos los que han ganado los dueños de los factores productivos por haber participado en la producción de bienes y servicios hechos dentro del territorio nacional. Y ahí están los salarios, ¿no? Las rentas, los intereses, las utilidades, los dividendos, las ganancias. Es el método del ingreso. Muy bien. Ahora, ¿qué es el PDB? El Producto Nacional Bruto es el valor monetario de bienes y servicios finales que se produce
En cualquier parte del mundo. ¿Pero por quién? Por factor de origen nacional. O sea, profesor, la producción de cola real en México o en Tailandia forma parte del PNB peruano. Claro que sí. Profesor, entonces la producción de Mercedes-Benz en China, en Argentina o en Polonia forma parte del PNB de Alemania. Claro que sí, porque Mercedes-Benz es de Alemania. Ya entendí. Entonces, ¿cómo se ya haya el PNB? El Producto Nacional Bruto, que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por factor de origen nacional en cualquier parte del mundo, es igual al Producto Bruto Interno más, menos, ¿no? El saldo neto de los factores externos. ¿Y qué es el saldo neto de los factores externos? Es que a veces va a sumar y a veces va a restar. Si hablamos del PNB Alemania, ¿ya? Perú mejor, para que se entienda mejor. Esto, queremos hallar el PNB de Perú. Tenemos el PBI ya hallamos. Ahora vamos a sumar y restar. Hacemos toda una lista, ¿no? Toda una lista. ¿De qué? De las empresas peruanas, Perú, que se ha ido ¿a dónde? Al extranjero. La producción de peruanos en el extranjero. Vamos a hacer toda una lista. Si es que hay lista. ¿Y qué vamos a sacar por otro lado? Las empresas extranjeras que se han ido al Perú a producir. Y esa es una listota, ¿sí o no? Claro, pero es una listota al Perú. Entonces, por aquí es una listita, queda corta la lista. Son pocas. Acá, aquí continuará. Son planas y planas, hojas y hojas. Entonces, profesor, ¿qué pasa aquí? Cuando el Perú, o empresas peruanas o factor de origen nacional producen en el extranjero, eso suma al saldo neto. Eso va a sumar. En cambio, cuando las empresas extranjeras vienen aquí y producen, eso va a restar. Y yo sé muy bien que la resta gana a la suma, por lo cual el saldo neto para el Perú es negativo. Y para los países subdesarrollados es negativo. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Que el PBI será una variable mucho más grande que el PNB. El PNN, ya tenemos, ¿no? El Producto Nacional Neto es idéntico al PNB, pero hay que restarle. En algunos países le llama amortización. San Marcos también le ha tomado amortización, ¿no? Pero lo más común es la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? Es el desgaste del capital fijo. El capital fijo. O sea, las máquinas de origen peruana que producen en cualquier parte del mundo, día a día se desgastan. Y si nosotros le restamos ese desgaste del activo fijo, va a dar ¿qué cosa? Va a dar como respuesta el, el PNN. El PNN. Entonces, ¿qué es el PNN? Es el Producto Nacional Bruto menos el Producto Nacional Bruto menos ese desgaste que hemos explicado, ¿no? Menos la depreciación. Y el ingreso o renta nacional. El ingreso o renta nacional. Miren, hasta aquí es PPP. Hasta aquí es producción. Pregunto, ¿para qué produces? Para ganar. Entonces hay que repartir ¿qué cosa? Los ingresos por haber participado en la producción de bienes y servicios. ¿Y ese ingreso a quién se reparte? Tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Y las personas naturales, ¿qué nos llevamos? Salarios, de repente renta por la chacra, intereses, dividendos, quizás utilidades si somos personas naturales que tenemos participación en una empresa. Y las personas jurídicas, de cajón, profesor, ganancias, ganancias. La sumatoria de todos los pagos a los dueños de los factores productivos de origen nacional por haber contribuido a la producción, ya sea personas como nosotros o personas o empresas, se llama la renta nacional o el ingreso nacional. Y ese ingreso nacional, si es que aumenta, es gracias porque se ha incrementado la producción.
O sea, profesor, países que tienen un enorme PBI, por consiguiente tendrán una renta nacional altísima. Ejemplo, Luxemburgo, $50.000, más o menos de ingreso per cápita, y Perú, de ingreso per cápita, debe estar bordeando en los $6.000, más o menos. ¿Está bien? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Claro, Carlos. El PNB es la variable más importante para los países desarrollados. Por eso ellos cuando estudian su macroeconomía, de frente empiezan con PNB, luego el PBI. En cambio, nosotros, cada vez que estudiamos macroeconomía, primero es el PBI, porque la variable más importante es el PBI. Bien, continuamos. Y por último ya, ¿no? Esto ha venido también. Política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Todo lo que tiene que ver con impuestos, con gasto público. Eso es fiscal. O sea, ¿a quién le pertenece? Al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Al Ministerio de Economía y Finanzas. La política fiscal se divide en dos: la expansiva y la restrictiva o contractiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo la política fiscal va a ser expansiva? ¿Qué busca una política fiscal expansiva? ¿Qué busca? Incrementar el PBI, incrementar la producción. Y tú sabes muy bien por Okun, cuando el PBI crece a tasas de 4, 5, 6, 7, 8, 10%, el empleo crece. Entonces, para yo fortalecer el PBI, tengo que darle cierto estímulo fiscal. Entonces, los estímulos fiscales, ¿cuáles son? Reducción de los impuestos e incremento del gasto público. Profe, pero impuesto es general. Claro, podemos reducir el IGB de pronto, pero más vamos por renta. Por ejemplo, reducimos cuarta y quinta. Renta, cuarta y quinta, ¿quién va? A los trabajadores. Claro, cuarta a los trabajadores independientes y quinta dependientes. O sea, vamos a fomentar el consumo. Profesor, reducimos renta de tercera. Profe, renta de tercera, impuesto a la renta de tercera afecta a las empresas. O sea, vamos a fomentar la inversión. Profe, interesante, ¿no? ¿Qué más dice? Incrementa el gasto público, la inversión pública. Vamos a fomentar el gasto público. Jóvenes, si nosotros sumamos consumo, inversión y gasto, ¿qué te da? PBI en una economía cerrada. Ahí está. Entonces, profesor, una política fiscal expansiva hace que se incremente el PBI. Entonces, si estamos en coyuntura, y eso puede venir en San Marcos, ¿no? Si la economía está en plena recesión, entonces, ¿qué debe adoptar el MEF? Política fiscal expansiva. ¿Para qué? Para revertir la caída del PBI, para revertir la recesión económica. Y eso se llama, ¿no? Contracíclico, una política contracíclica, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciclo es a caer, hay que nadar contracorriente, por eso es contracíclico. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahora sí? ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿y la política fiscal restrictiva o contractiva qué busca? ¿Sabe lo que busca? ¿No? El MEF, ¿sabes qué hace política fiscal restrictiva? De pronto el MEF dice, muy bien, se nos pasó la mano, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto bajamos los impuestos e incrementamos el gasto público que el déficit fiscal es enorme como Colombia, como Argentina, como Venezuela. O sea, tenemos presiones inflacionarias. Se está calentando la economía. ¿Qué hacemos? Banco Central, te voy a dar la mano, pero tú eres el especialista Banco Central, pero yo también te tengo que ayudar porque yo originé esto. Hay que enfriar la economía. O sea, cuando hay brotes de inflación es porque tenemos calentura en el cerebro. Nos tenemos que poner ese paño húmedo o tomar un Panadol. Y el Panadol es la política fiscal restrictiva o contractiva. ¿Qué hacemos? Todo lo contrario. Incrementamos los impuestos. Y cuando incrementamos los impuestos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el consumo cae. Va a pasar que la inversión cae. Muy bien. Por el mismo sentido aquí, ¿sí o no? Muy bien. Y reducimos el gasto público. O sea, el gasto se va a disminuir. Cae el consumo, cae la inversión, caen las compras del Estado. El gasto gubernamental cae.
O sea, ¿cae la demanda, no, profe? Claro que cae la demanda. Si cae la demanda, ¿caen los precios? Claro que sí. Pero al caer la demanda, las empresas se dan cuenta que la demanda ha caído y comienzan a disminuir su producción. Si comienzan a disminuir su producción, comienza a caer el empleo. Pero hemos logrado enfriar la economía. O sea, profesor, enfriar la economía tiene un costo, claro. ¿Cuál es? El desempleo. El desempleo. Ahí está, miren, la política fiscal restrictiva para luchar contra la inflación, ¿qué va a generar? Desempleo. Desempleo. Es el costo de tener una política macroeconómica sana. Bien. En cambio, la siguiente es la política monetaria a cargo de quién? Del Banco Central. Del Banco Central de Reserva del Perú. Y esa política monetaria es de dos cortes. O es expansiva o es contractiva o restrictiva. ¿Cuándo es expansiva? Lo mismo, es expansiva porque busca, ¿qué busca? Promover la producción y el empleo. Tiene el mismo norte que la política fiscal expansiva. Pero como este es Banco Central y el Banco Central busca preservar la estabilidad monetaria y tiene cierto poder de control de la liquidez del dinero en la economía, entonces dice, ¿cómo yo reactivo la economía? ¿Cómo doy la mano al MEF? Ah, mediante una política monetaria expansiva. ¿Y por qué? Porque el Banco Central dice, ¿no? Si yo hago, si yo hago que el dinero abunde en la economía, como todo producto, algo que abunda, su precio baja. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Entonces, si la política monetaria es expansiva, yo o emito más dinero, hay una inyección de liquidez, o hago un uso de mis instrumentos monetarios bajo el encaje legal o bajo la tasa de interés de referencia interbancaria, o bajo los dos. ¿Y eso qué va a provocar? Que en el fondo los bancos y el sistema financiero tengan más dinero para prestar. Hay mayor liquidez y al haber mayor liquidez, las tasas de interés de mercado disminuyen. Profesor, o sea, el tipo de interés va a bajar. ¿Y eso en qué repercute, profesor? En generación de empleo. Lo que pasa es que si baja la tasa de interés, las familias piden un crédito. Se incrementa el crédito. Ah, profesor, o sea, utilizan la tarjetita, claro, y llenan los coches en los supermercados, claro. O sea, se reactiva el consumo, claro, se reactiva el consumo. Mm. Y si baja la tasa de interés, ¿qué hacen los empresarios? Ah, profesor, se endeudan. ¿Para qué? Para invertir. O sea, la inversión también se eleva. Profesor, sube la inversión y sube el consumo, entonces la economía se puede reactivar. Y por el lado fiscal, el Estado le pone mayor inversión pública, uy, la economía crece. Pero eso qué puede provocar? Inflación. Y el Banco Central dice, oh, se me pasó la mano de nuevo. ¿Qué hacemos? Política monetaria contractiva. O sea, hay que reducir la oferta monetaria. O inyectamos menos liquidez, o ya no inyectamos, o corregimos a través de el incremento del encaje legal y la tasa de interés de referencia interbancaria. Con eso estamos reduciendo liquidez en el sistema financiero, el dinero comienza a escasear y algo que escasea, la tasa de interés sube. Si la tasa de interés sube, sabes muy bien, el último pregunta examen de admisión fue eso, ¿no? La inversión disminuye y también el consumo de créditos por créditos disminuye. La demanda disminuye, los precios tienden a bajar y cumplimos nuestra meta. Pero eso que genera, si la demanda cae, las empresas dejan producir como producían antes o producen menos y se genera desempleo. Eso es, jóvenes, las políticas económicas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, profesor, ¿qué tipo de política económica está usando el gobierno hoy? Reactiva Perú, fiscal, monetaria expansiva, ¿no? De pronto, de repente, la inversión pública está amarrada por contratos que han sido mal hechos, ¿no? Hay vicios de corrupción ahí.
Entonces, de repente, si el Estado se decide, o el siguiente gobierno se decide resolver esos contratos mal hechos, ¿no? Decir eso de Odebrecht, vete, ¿no? Ya no quiero nada contigo como ha sido expulsado de Ecuador, Odebrecht, ¿no? De Centroamérica, de, ¿sabes qué? Ya vete, ya. Vamos a reactivar la inversión pública. El gasto público crece. Y la economía sí se puede reactivar mucho más. Por eso el FMI ha previsto un 9% de crecimiento económico, por las políticas económicas contractivas, no, expansivas, anticíclicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Clave de la 1, ahora sí. ¿Cuál es la clave? Si el gobierno quiere incrementar el gasto corriente, eso tiene que ser financiado por regla general, por ingreso corriente o ingresos permanentes. ¿No? Jamás esto, ¿no? Este es dañino, este es endeudamiento, uno dedo, uno dedo. ¿No? Ahí está. Ingreso corriente, ¿no? Financia gastos corrientes. Eso es la ley, jóvenes. Ingreso corriente financia gastos corrientes. Muy bien. Siguiente. Los impuestos son tributos más importantes, a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como, por ejemplo, la administración, infraestructura y prestación de servicios. Si el Estado aumenta los impuestos, ¿por qué aumentaría los impuestos, profesor? Si el Estado aumenta los impuestos, estamos en la 11, no pienses, no estoy en la 2. Son las preguntas del examen de entrada. La 11. No confundir, mira, por eso quiero que vean, chequen el PPT, no chequen el material, chequen el PPT. ¿Ya? Por favor, a ver, la 11, ¿cuál sería? Ah, profe, ya entendí. Si el Estado hace una política fiscal contractiva es porque quiere corregir algo. ¿La economía se está calentando, sí o no? Ahí está. 11 casas. 11 casas. De ahí está. Política fiscal expansiva es lo mismo, pero con otro tipo de análisis, y ahí está la respuesta. Esto hay que aplicar, ¿no? Eso hay que aplicar. Muy bien. La siguiente. Miren el PPT. Una empresa que indebidamente pretende dejar de pagar un impuesto a la renta de tercera categoría por la explotación de una marca. Ya. De pronto, yo soy textil y Adidas me ha dicho, muy bien, te doy el permiso para que tú fabriques shorts, polos, medias, Adidas. Una vez que el registro de marca se Sindecopi expira, no la renuevan y dejan en el accionista mayoritario que de la empresa registre la marca. Ah, ya. O sea, primero patentan, ¿no? La empresa y luego expiran la patente. Nadie hace la renovación de la patente y dice, oye, accionista mayoritario, tú adquieres esa patente. Pero cuando la empresa es dueña de la patente, debe pagar un impuesto a la renta de 30%, creo, 29,5%. Pero cuando un natural es dueño de la patente, solo paga un impuesto a la renta de 5%. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? ¿Cómo se llama eso? Cuando por vacíos legales, ¿no? Yo reduzco o minimizo el pago de los impuestos, elusión tributaria. Y esa es la ilusión más hecha en hoy. Hoy. Una es la que más está cambiando cada vez, ¿no? Porque siempre se busca sacar la vuelta a la ley a través de un vacío legal, la ilusión, ¿no? Ahí está, una cosa es la evasión y otra cosa es la ilusión, ahí está la definición para que ustedes, ¿ya? Siguiente, dado los conceptos del PIB boliviano, en 2017 expresados en millones de pesos, calcula el PBI de exportaciones, calcula el nivel de exportaciones de Bolivia. Te dan el PBI, te dan el consumo privado, este es el consumo, te dan la formación bruta de capital, que es la inversión, te dan el consumo público, que es el gasto de gobierno, y te dan las importaciones. Claro que puedes hallar fácil, profe, ya tengo el PBI, ¿no? El PBI es igual a ¿qué? Al consumo, la inversión, más el gasto, más exportaciones, menos importaciones. Solamente la exportación faltaba hallar, nada más. ¿Cuánto es? Ahí está. ¿No? Los colores son pues los conceptos, ¿no? Consumo privado, 50.000.
Inversión o formación bruta de capital, 15.000. Gasto del gobierno, 12.000. Exportaciones, X menos 25, 28.000. ¿No? 24 dedos. Muy bien. Y la última pregunta de la 29, ¿qué marcaría la 29? La 29, ¿cuánto te salió la 29? Claro, profesor, el uso de la inversión se hace cuando yo quiero hallar, ¿qué cosa? El PBI por el método del gasto. Si yo quiero hallar el PBI por el método del ingreso, tengo que ser ingreso. ¿Cuánto van a percibir los dueños de los factores productivos, no? Muy bien. 29, casa. 29, casa. Y eso fue el examen, ¿no? Claro, profe, el examen no ha estado fácil, ¿no? No ha estado fácil. El examen, lo más difícil es por la política económica, porque eso ya toma en cuenta todo el curso de economía. Desde el tema 1 de lo que es ciencia económica, pasando por tributos, sistema financiero, ¿no? Presupuesto público, ciclos económicos, cuentas nacionales. O sea, es todo, profe, sí, es todo el curso. Por eso no es más, PRE no hace tema de política económica, pero en su examen de admisión sí lo pone. ¿Qué es una economía cerrada? Una economía cerrada es cuando no hay relaciones comerciales con otros países, ¿no? Yo no exporto, ni te compro, ni importo. Yo no salgo a invertir con mis empresas a tu país, ni tú vienes con tus empresas a mi país. Es algo utópico, ¿no? Es una economía de autarquía, ¿no? De autarquía. Utópico, ¿no? Porque todos los países sí dependemos de nosotros. Sí, viene, pues viene. Revisen el material de PRE y vas a ver que hay bastantes preguntas de política económica. Pero San Marcos lo toma en las preguntas de lo que es ciclos económicos y lo que es cuentas nacionales, porque es parte de la macroeconomía. Hay países con economía cerrada, pero no se puede decir que es autarquía. La economía más cerrada es el país de Corea del Norte, ¿no? No hay COVID ahí, pero Corea del Norte exporta. Perú le ha comprado a Corea del Norte en los 80. Se supone que en los 80 sería más cerrada porque estaba el bloque soviético. Y Corea del Norte nos vendió metralletas. Entonces no hay economías cerradas, ¿no? Cerradas no, sino, o sea, no hay economías autárquicas, sino hay economías que le dan mayor protección a su industria nacional. Cuba es una de las economías también cerradas, ¿no? Argentina es una de las economías muy proteccionistas. Argentina, Perú es más liberal, Chile ni hablar, más abierta. Bien, continuamos entonces, ¿ya? Bien, ahí está, uno, presupuesto, eso no va a tomar porque está en negrita, eso es lo que ya vino, ¿no? La dos, clave la dos, ahora sí. ¿Cuál sería la clave de la dos? A ver. El proceso de consolidación fiscal se llevará a cabo en un contexto de mayor dinamismo económico. ¿Qué es consolidación fiscal? Que el Estado va a estar recaudando más ingresos. ¿Y por qué? Por el dinamismo económico, por el crecimiento del PBI. Este entorno favorable será potenciado por la implementación de medidas fiscales que fortalecerán las cuentas públicas, mejorar los ingresos fiscales permanentes, o sea, el Estado piensa recaudar más impuestos corrientes, ingresos corrientes, y permitirán otorgar recursos necesarios para proveer servicios de infraestructura de calidad a la población, gasto de capital. Además, debe tenerse en cuenta que la senda fiscal incluye gastos temporales, como la reconstrucción con cambios y la construcción de sedes de los Juegos Panamericanos. Eso es gasto de capital, ¿sí o no? Es infraestructura. De anterior podemos concluir que dentro del presupuesto público los gastos temporales como reconstrucción son gastos corrientes, no, es de capital, no es corriente. Los ingresos fiscales permanentes hacen referencia a ingresos por impuestos. Los ingresos fiscales permanentes hacen referencia a ingresos por impuestos. Sí, ¿no? Con ingresos corrientes. Proveer infraestructura de calidad implica mayores gastos corrientes. Falso, es gasto de capital.
¿Las mejoras de ingresos fiscales permanentes no permitirán gastos de obras de infraestructura? No, porque si se incrementa el gasto, el gasto corriente, ahí dice, ¿no? El gasto corriente financia gasto. Si se incrementa el ingreso corriente, financia gasto corriente y gasto de capital también. Entonces, dos besos. 3. La reconstrucción del norte, producto de los efectos del Niño, traerá consigo importantes transferencias monetarias del gobierno central hacia los gobiernos regionales. Dentro del presupuesto público es reconstrucción, o sea, se va a construir nueva infraestructura y ese es gasto de capital. Gasto de capital. 3, avión. Muy bien. ¿Y la 4 qué marcaron? A ver, la 4 qué marcaron. ¿Por qué marcarían la 4? A ver. Ah, claro, profesor, es un ingreso de capital, ¿no? Porque las ventas de infraestructura, ya sea maquinarias, equipos, herramientas, terrenos, empresas públicas, es que el Estado está reduciendo su patrimonio y es ingreso de capital. 5 y 6, a ver, las 5 que marcaríamos. Ah, profe, no. Te preguntan, para el Perú, un superávit en la cuenta comercial, ¿qué significa? Superávit significa que lo siguiente, ¿no? Que las exportaciones han subido fuertemente y las importaciones o no han caído o no han subido, ¿no? La cosa es que esto ha subido, ¿no? Entonces, cuando nosotros dibujamos al PBI, es consumo más inversión más gasto, y eso Keynes lo llama la demanda efectiva. Keynes, recuerda, es el padre de la macro, ¿no? Más exportaciones netas. ¿Pero qué son las exportaciones netas? Exportación menos importación. Si las exportaciones han crecido fuertemente, entonces eso tiene una repercusión. Es producción hecha en el Perú que se va afuera. Esa es la demanda externa, exportación, ¿no? Entonces sería un incremento del PBI, ¿no? ¿Está bien? Profe, ¿y por qué no se reduce el RIN? No, porque cuando se exporta más se trae más dólares. Y al traer más dólares, la presión del tipo de cambio es esa que baje. Claro, porque el dólar abunda y es lo que abunda, su precio baja. El tipo de cambio baja. Si el tipo de cambio baja, ¿qué hace el Banco Central? Ah, flotación sucia administrada. Comienza a comprar dólares. ¿Para qué? Para que la bajada sea, pero suavecita, rol estabilizador del Estado. Y al comprar dólares, las reservas comienzan a llenarse. 6. El déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? Cuando el ingreso del Estado es muy pequeño al semejante gasto del Estado, como tenemos este año, un déficit fiscal tremendo. ¿Por qué, profesor? Porque el gasto público va a ser mucho mayor el ingreso. Si hay un déficit fiscal, la consecuencia, ¿qué cosa es? La deuda externa. La deuda externa está creciendo. No, claro, porque tenemos que financiar este gasto, que es enorme. Los ingresos internos no alcanzan, entonces el endeudamiento, la venta de bonos soberanos. ¿Es consecuencia de una baja recaudación tributaria? Puede ser. ¿Se presenta ante un mínimo nivel de gasto? No se presenta, ¿no? No es, ¿no? ¿Sí o no? Tiene que ser un gasto alto, pues, ¿sí o no? ¿Se financia con emisión de bonos? Claro que sí.
¿Puede generar altos niveles de inflación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede generar altos niveles de inflación un tremendo déficit fiscal? Sí, profe. Sí puede generar. Sí puede generar. ¿No? Porque una causa de la inflación es el déficit fiscal alto. Sí puede generar, ¿no? Por eso, por eso tenemos miedos a las medidas populistas, pues. Una medida populista, ¿qué significa? Que el Estado gaste, 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 gaste. Y eso origina, jóvenes, ¿no? Una presión alcista de los precios. 6 casas, ¿no? 1, 3 y 4. Muy bien. 7, ¿qué marcaríamos? Estamos a la hora, estamos a la hora. 7, respecto al presupuesto general de la República, marquemos verdadero o falso. Para iniciar las obras de construcción del norte, el Congreso de la República debe aprobar el presupuesto general. Claro, quien aprueba el presupuesto general del Congreso, ¿no? Verdadero, ¿no? El dinero reunido por la emisión de bonos soberanos registra el Congreso de Capital, ahí quedaría sin hincapié, ¿no? El ingreso, el dinero reunido por emisión de bonos soberanos es financiamiento, ¿no? Financiamiento, ¿no? Aquí te digo, pues, ¿no? Este pregunta de aquí pre le ha dado como verdadero, ¿no? Pero es deuda pública, es financiamiento. ¿El déficit fiscal puede cubrirse prestándose dinero del Banco Central? Ya no, el banco es autónomo, ¿no? Eso era antes, profe, por eso Alan 1, ¿no? Ya no, falso. El ahorro nacional se produce por un superávit fiscal. ¿Qué es superávit fiscal? Cuando el ingreso es mayor al gasto. Ah, entonces el Estado tiene ahorro. Claro, el ahorro público, verdadero. ¿No? Verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. Dedo. 8. El ex ministro de Economía, Fernando Zavala, precisó que 4 ejes fundamentales para fortalecer la competitividad del país son infraestructura, competitividad productiva, calidad regulatoria y desarrollo sectorial. Esto en el marco de la presentación en el Congreso para sustentar los proyectos de ley de presupuesto público, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año 2018. Se ha privilegiado la inversión pública con un crecimiento cercano al 20%, la inversión pública, y estamos estimando un plan de infraestructura que incluye carreteras, puentes, aeropuertos y puertos de una gran inversión. Fernando Zavala, ¿no? Es que en la construcción está la plata, ¿no? Está la coima. Según el texto anterior, ¿en qué cuenta, no? Se incrementará en su partida en 20%. Es infraestructura, ingresos o gastos. Gastos de capital. ¿Está bien? 8 avión. 9 y 10, clave de la 9 y 10. Cuando existen fallas de mercado, el Estado interviene. ¿Y cómo se conoce esa falla de mercado, profe? Que la información no es clara, no es transparente, no se reparte a todos por igual y existe una asimetría de la información. 9 veces. 10. Instrumento de gestión pública contiene información y análisis de los resultados presupuestarios. Resultado presupuestario. ¿Cuándo hacemos el balance en la apoyada? El lunes. ¿Qué hacemos el lunes? Al año siguiente, ¿no? La 10 es fácil esa, la 10, ¿ah? Es ya la cuenta general de la República. 10 besos. 11 y 12 ya están, ya. Recuérdense, 11 y 12 ya están. Ya están. ¿Sí? Ya han venido. En el examen ya hemos explicado. 3 y 14. 3 y 14. Mientras van resolviendo, quería comentarles algo y un aviso. No se olviden que tienen un examen de simulacro, San Marcos, mañana, ¿no? Y full práctica para cachimbos, mañana. Simulacro examen de emisión San Marcos, fecha martes 19. Podrás ingresar y darlo desde las 8 de la mañana hasta las 11 p.m. Duración 3 horas. Ya saben, sin libro, sin PPT, ¿no? Consciente quedar, ¿no?
Y mañana tienen full práctica para cachimbos. Allá, ese full práctica para cachimbos está buena, ¿no? Bien, 3 y 14. Muy bien, 13 casa y la 14. Vamos a ver, ya. Esta es buena pregunta porque confunde, ¿no? La familia Robles, aprovechando su buen arte culinario, decide montar un restaurante de comida criolla en el centro de Lima. Al poco tiempo se hace mucha clientela, por lo que decide contratar personal adicional en horas puntas. ¿Qué impuesto debe pagar las ganancias obtenidas? Por las ganancias. Yo pregunto, si tú has marcado impuesto a la renta de cuarta, ¿quién paga cuarta? Los trabajadores independientes. Es una renta al salario, al ingreso es una renta no al salario, al trabajo. Es un impuesto al trabajo. Pero ¿quién tiene ganancias? Ah, profesor, ganancias tiene la persona jurídica, la empresa. No sé si me entiendes. Cuando dice renta de trabajo es cuarta y quinta. Porque estamos trabajando de manera independiente, renta cuarta. Estamos trabajando de manera independiente, renta quinta. Pero es renta del trabajo. Dicen, aquí hay un impuesto a la renta de la ganancia. Yo pregunto, ¿quién se llama ganancia? Ah, profesor, lo que pasa es que se ha constituido, ¿qué cosa? Y una persona jurídica. Y la persona jurídica, ¿qué debe pagar? Impuesto a la renta. Una empresa, ¿qué impuesto a pagar de renta de tercera? Renta de tercera. ¿No? Dedo. ¿Está bien? Sí, 14 dedos. Perdón, 13 dedos. 14, así han hecho bien, ¿no? 14 Keynes, claro. Keynes, ¿qué dice? Ah, profesor Keynes dice que el mercado no es perfecto. Al no ser perfecto, porque hay monopolios, oligopolios, ¿no? El desempleo es involuntario, entonces hay que intervenir. ¿Qué cuestiona? La libertad de mercado. Cuestiona la libertad de mercado. 14 casa. 15. Si nosotros sumamos a todas las personas naturales y más a las personas jurídicas que tienen un registro único al contribuyente en calidad de activo, eso formaría parte de la base tributaria. Y esa base tributaria es muy poca en el Perú, ¿no? Es la base tributaria. No. 16, para mitigar el impacto económico de los hogares severamente afectados por el COVID-19 y la predicción de las actividades, el gobierno central ha autorizado la entrega de diferentes paquetes como el bono rural, bono electricidad, bono universal. Bonos son subsidios, ¿no? Son subsidios. Estos desembolsos representan un gasto de transferencia. ¿Por qué transferencia, profesor? Porque son unilaterales. El Estado da y tú no le das nada al Estado, ¿no? Aprobados por el ejecutivo, ¿no? Y con una política de redistribución. ¿Por qué? Porque bonos no dan a las personas que tienen altos ingresos, sino a las personas que tienen bajos ingresos, ¿no? Busca la redistribución. Bien. 17. 17, a ver, muy bien, muy bien. 17, hermanos jóvenes. Durante el último año, Juan Carlos realizó labores como trabajador dependiente e independiente en sus tuvieron descuento de ley. Como resultado de esto,
el Estado obtuvo un flujo monetario para sus diferentes acciones. Claro, Juan Carlos genera renta de cuarta y renta de quinta. Ha pagado sus impuestos, ¿no? Como resultado de esto, el Estado tuvo flujo monetario, claro, el Estado recaudó impuestos para sus diferentes acciones y Juan Carlos un saldo que destinó en distintos fines. O sea, lo que le sobró, Juan Carlos consumió o ahorró. De acuerdo a lo anterior, determina cuáles son las funciones correctas. Juan Carlos forma parte de la población que ha de trabajar y gracias a sus ingresos puede haber realizado diferentes consumos en el mercado. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero, ¿no? Claro, porque si ha pagado impuestos, ¿no? Y ha pagado renta de cuarta, ya pues tiene 18 años, ¿no? Porque RUC con DNI. Durante el último año, el Estado percibió ingresos de capital gracias al cobro tributario de las rentas disponibles por Juan Pablo. ¿Ingresos de capital será? No, no. Es ingreso corriente, ¿no? Eso no es, profe, no. Eso no es. Dentro del presupuesto familiar, el ingreso de renta absoluta de Juan Carlos percibió durante el último periodo pudo haber sido destinado a gastos de consumo y ahorro. La renta absoluta, pues el ingreso absoluto, ¿no? O sea, la renta absoluta sería el ingreso seguro, ¿no? Que mes a mes entra. Y eso le permite, ¿qué cosa? Una vez haber pagado los impuestos de ley, ¿no? Destinarlo al consumo y el ahorro. Los diferentes importes del salario real percibidos por Juan Carlos, ha estado sujetos a descuentos de renta de trabajo por parte del Estado. No, no, esta es falsa. ¿Por qué? Porque te hablan de salario real. ¿Y el salario real qué es? Lo que yo puedo comprar en bienes y servicios. Una cosa es el salario bruto, ¿no? Que, por ejemplo, Juan Carlos gana 50.000 y viene el impuesto a la renta de 20%. 20% de 5.000 es 1.000, menos 1.000. Y el ingreso, el salario neto a pagar, el neto a pagar, una vez haber deducido los descuentos de ley como el impuesto a la renta, la ONP o la AFP y todas esas cosas, se sale el neto 4.000. Muy bien, este neto es el salario nominal, porque tú vas a recibir en el bolsillo. Ahora, ¿qué vas a comprar con 4.000? Eso es el salario real, ¿no? Ese es falso. La clave sería 1 y 3 nada más, ¿no? 17, avión. Bien, impuestos. ¿Qué es el alcabala? Un impuesto a la transferencia de bienes inmuebles en dos calidades, cuando lo compras, ¿no? Cuando lo compras o cuando tú lo heredas, ya sea de manera gratuita u onerosa, se debe pagar un impuesto a la renta, perdón, un impuesto de alcabala a la municipalidad. Cuando compras, ¿qué? Un bien inmueble, pero usado, no nuevo. Nuevo no paga alcabala, usado. 18, avión. Ya sea heredado o comprado. 19, avión, no sé si se ha pagado. Pregunta pegada, no sé. Bien, 2021, ¿qué marcaríamos? A ver, 2021. Recuerden que tienen ustedes su simulacro mañana. A ver, las unidades productivas son emprendimientos que ingresan y salen. ¿El emprendimiento es dinámico, profesor?
Sí, ¿quién es más dinámico? ¿El emprendimiento por necesidad o por oportunidad? El por necesidad, porque veo que el negocio no me va bien, fue un cambio de rubro, ¿no? Oye, casera, oye, ya no estás vendiendo naranja. No, 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 no. No me daba, pues ahora estoy vendiendo ropa. Mm. Bien, dos, una persona empleada por un miembro de su hogar es parte del empleo informal. De repente yo vendo desayunos, tengo mucha demanda, oye hijo, tienes que madrugar conmigo, ¿ah? Ya papá, ¿le pago de salud? No. ¿Le pago gratificación? No. ¿Le doy desayuno a lo mucho? Ahí está, ¿no? Ahora, cuando uno incursiona en la actividad primaria, a la extractiva, en esencial, eso se hace por sociedad. No se puede formar una empresa individual, una IRL, para yo explotar un recurso natural. Se tiene que ser, tiene que ser societario, ¿ya? Entonces la clave sería verdadero, falso, falso. 20, avión. 21, el crecimiento económico del país, mayor crecimiento del PBI, ¿sí o no? Generaría mayor recaudación tributaria, permitiendo que mejore la producción eficiente de infraestructura y servicios públicos, así como créditos a las unidades productivas, lo que aumentaría informalidad laboral, costo de la informalidad. Me está relacionando, profesor, PBI, variable PBI, crecimiento del PBI, y me está relacionando incremento de la tributación, de los impuestos. Entonces yo puedo relacionar esto, ¿no? ¿A través de qué? De la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La recaudación que obtiene SUNAT por impuestos, la recaudación que tiene SUNAT por impuestos entre el Producto Bruto Interno, ¿no? Multiplicado por 100%. Y Waldo Mendoza, el ministro de Economía, se para quejando. Ahora hablando de eso, ¿no? No es posible que el PIB, la presión tributaria en Perú, del año 70 hasta ahora sea 14%, ¿no? 21, ¿ves? 22, 22, ¿qué marcarían? 22. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Andrea, Brandon, Luis, a ver, 22. Claro. Carlos está en la informalidad, ¿sí o no? Claro que está en la informalidad. ¿Por qué, profesor? Porque la empresa no cuenta con registros públicos y el número de ventas no ha crecido como lo esperaba. Ah, profe, no cuenta con registros. Y no puede dar boletas tampoco, creo, ¿no? La empresa realiza sus actividades dentro del sector informal de la economía. Ante un accidente, su trabajador motorizado podrá sentirse en salud. No, una consecuencia es la desprotección del trabajador, ¿no? La empresa puede acceder a un préstamo bancario para incrementar su oferta. Dudo mucho porque es informal, ¿no? ¿Cómo sustentas tus ingresos por ventas? A través de las boletas, a través de las facturas, a través del impuesto a la renta, pero nada tienes. Se podría realizar a ventas, ¿qué es una venta corporativa? De pronto yo vendo juguetes y no sé, Sunat me dice, viene el día, Navidad, empresa, necesito un lote de juguetes, es una venta corporativa. No, porque no puedo dar facturas. Entonces, avión, 22 avión. 23, Perú es un país donde la gente cuenta con un notable sistema de salud, educación, empleo, cuidado de la biodiversidad. Porfe, ¿eso no me suena a IDH? Claro. Esperanza de vida al nacer, índice de logros educativos. Ah, y va más allá, profesor, ¿no? Biodiversidad. Ah, eso es desarrollo, profe. Desarrollo económico, ¿no? La 24 ya está. La pregunta 24 ya está. La 25 es para sumar y restar nada más. A ver, ¿qué te piden? Me pide el PNB, profe. Fácil. Si me piden el PNB, esto es decir igual a qué cosa? Al Producto Bruto Interno, que ya lo tengo, más menos el saldo neto de los factores externos, profesor. El saldo neto de los factores externos. Residentes nacionales en extranjero,
¿no? Trabajadores, ¿no? Empresarios, remesan al Perú 2.500. Positivo. Pero empresas extranjeras en el Perú remesan a sus países de origen 3.100, negativo. O sea, el saldo neto va a ser negativo, ¿sí o no? Va a restar. ¿Cuánto sale? No, 600. 600. Pero como el PBI era 18.500, entonces 18.500 menos 600, 17.900. La clave, 25 besos. ¿Ves? Ahí está, ya está resuelto ya. Ahí está resuelto, ¿ves? Bien. 26, la balanza comercial, dice. Para medir el IDH, ¿no? Que le gusta mucho a San Marcos, ¿no? ¿Qué mide el IDH? La balanza comercial. ¿Consideran, entre otros, la balanza comercial? No. Las reservas, tampoco. Ah, ya. Este es esperanza de vida al nacer. Esto sí. PIB per cápita. Las tres últimas, ¿no? 3, 5, 3. A ver, 2, 3 y 5. Se movió. 2, 3 y 5. Dedo. Dedo. En el siguiente gráfico nos dice, ¿no? Mira el año 80 al 83, mira el año 80 al 83, 80 hasta el 90, divido, 85, 84, 83, mira el año... Ah, profe, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Variación porcentual de qué? Del PBI, ciclos económicos a través del tiempo. ¿Y qué ha pasado con el PBI? Del 80 al 83 se ha caído. ¿Eso cómo se llama? Recesión. Y mira, del 2000 al 2008, 2000 al 2008, mitad, 6, 7, 8, hasta aquí. O sea, aquí, de aquí a aquí, hemos caído, nos recuperamos. No sé qué hacer, pero yo te dije, en los ciclos económicos lo importante es ver la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? Ah, profe, la tendencia es que ha aumentado. ¿Y eso cómo se llama? Crecimiento. No hay crecimiento, expansión. Clave, avión. 27, avión. ¿Por qué no la D? Ya, ¿por qué no la D, profesor? Porque la D sería D aquí. La pregunta sería, ¿no? Uno, ¿realmente Perú llegó al 83 una depresión por cultura general, por historia del Perú? ¿La economía entró en depresión? Dos, me están dando los años, un intervalo de años, 80, 81, 82, 83, son 4 años. ¿No? La depresión es el punto más bajo del ciclo económico, ya no podemos caer más. En cambio aquí son 4 años, primer año hemos caído así, segundo año hemos caído así, caído así, hasta llegar al punto más bajo aquí. No sé si me entiendes. Me está dando un rango de años y en este rango de años yo observo la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Que la economía ha caído. Ha caído. ¿Ya? Si es que queremos llamar 83 depresión, específica de depresión, ¿no? Del el año 83, podías, ¿no? Pero estamos haciendo del 80 al 83. 28, ahí está lo que refuerza la pregunta anterior, ¿no? Dice, no, cuando en 2 trimestres consecutivos o 6 meses consecutivos el PIB cae a tasas negativas, a eso se llama una recesión. 28, dedo. 29 ya vino en el examen, ¿no? Por eso está en negrita. Y la última de los siguientes, ¿cuál va el PBI? ¿Se entendió el gráfico, jóvenes? ¿Se entendió? Me preguntan del 80, 81, 82, 83 y yo veo que desde ese año la economía ha ido cayendo, cayendo, cayendo. ¿Qué es la recesión? La caída continua del Producto Bruto Interno. ¿Bien? La 29 ya está como examen. Y la 30, clave la 30 ya para despedirnos. Y recuerden que mañana tienen simulacro de 8 a 11, provecho. La 30 para irnos ya.
Las comidas que hace Gastón Acurio en su restaurante sí van al PBI, que hace en su casa no, porque no tiene una valoración de precio de mercado. Y la cosecha de manzanas que ha sido vendida por un agricultor ya tiene precio de mercado, ¿no? Sí va al PBI, ¿no? 1 y 3. 30 casas. Muy bien, jóvenes. Nos estamos viendo la siguiente clase. Cuídense, estudien. La fecha de examen ya está dada. Dudo que se reprograme el examen de admisión. No, no se ha cambiado en casi nada. El prospecto sigue igual. ¿Ya? Hasta la siguiente semana, entonces, jóvenes, ¿no? Cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos, jóvenes, nos vemos. Bien, bien, cuídense, cuídense. Gracias, gracias, nos vemos, cuídense.